Grabamos. ¿Puedo borrarles, chicos? Bien. Así hacemos algún dibujito que aclare esto. A ver. Qué cosa espantosa, que nunca me sale bien una recta. Bueno, eje X, eje Y. Supongamos que tenemos esta gráfica. A ver, me tengo que inspirar porque necesito que se cumplan algunas cositas. Ahí. Bueno, y tengo un punto A acá. Acá tengo la imagen de A. Acá tengo un punto B. La imagen de B está por ahí. F de B. Y bueno, acá. Y bueno, esta función es f de x, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos decir? Que f de A es máximo relativo. ¿Sí? Lo estamos viendo acá. Si bien la función toma valores mayores, vemos que es un máximo relativo. De la misma manera, f de B es un mínimo relativo. Ahí estamos. Bueno, ¿decimos algo más? Y la verdad es que no, porque acá, fíjense que yo tengo dibujada ahí una tangente horizontal en un punto que le voy a poner C, ¿sí? Pero no es ni máximo ni mínimo. La función continúa creciendo. Si yo quisiera dibujar la derivada de f de x, ¿qué cosas me va a decir la derivada? Fíjense, voy a hacer un nuevo eje. Voy a hacer con azul, a ver si yo tenía azul acá. Para dibujar x'. Bueno, ¿qué va a pasar? Fíjense, yo acá voy a considerar de vuelta el punto A, voy a considerar el punto B y el punto C. ¿Qué sabemos de la derivada primera? Que donde hay máximos, mínimos, o incluso en algún punto como este, donde no tengo ni máximo ni mínimo, la derivada vale 0. O sea que si en este eje yo voy a representar la derivada, cuando grafique la derivada de esta función f de x, me va a pasar esto, que la imagen del punto que era máximo va a valer 0. La imagen del punto que era mínimo va a valer 0, pero va a haber otros ceros también, como en este caso del punto C. En particular, ¿qué va a pasar cuando la función es creciente? La imagen, el signo de la derivada, en ese sector donde la función crecía, me queda por encima del eje X. Imagen positiva tengo para esta parte donde la función crece. En particular, fíjense que acá la función está decreciendo. ¿Qué le va a pasar a la derivada? Va a tener signo negativo. Después, ¿qué va a ocurrir acá? Y la derivada va a valer 0, porque lo vimos, lo estamos diciendo acá, con la condición incluso que les comentaba antes. Entonces, la función
que antes llegó hasta acá, en ese 0 tengo una raíz. Tiene que volver acá, a pasar por ahí. Ahora, ¿qué más sabemos de esta función? Y la verdad es que la función sigue creciendo, entonces la imagen de esta derivada va a tener que seguir siendo positiva. Esta podría ser la gráfica de f' de x. ¿Qué es lo que comparamos de esta función con la original? Fíjense, como les decía, en los extremos relativos la imagen de la derivada es 0, tengo raíces. En la parte que crece la imagen es positiva. En la parte que decrece la imagen es negativa. Y acá, a pesar de tener ese punto donde vale C la derivada, las imágenes son positivas. Perdón, la función es creciente, por lo tanto, las imágenes de la derivada van a estar por encima del eje X. Lo podemos graficar así. Ahora, si pensamos en la derivada segunda, la fibra, acá, voy a hacer el eje para la derivada segunda, se me fue el negro, acá. Acá voy a graficar la derivada segunda. ¿Qué sabemos de la derivada segunda? ¿Se acuerdan que si teníamos un máximo relativo, la imagen en ese punto era negativa? Entonces, si yo me fijo con respecto al punto A, al punto B y al punto C, ¿cuál era el comportamiento? Teníamos que para el punto A, si este es el eje X, yo voy a tener una imagen negativa, debajo. Para el punto B, que era un mínimo, voy a tener una imagen positiva. Y para nuestro punto, en este caso, nuestro punto C, ¿se acuerdan que si la derivada segunda nos daba 0 no decidía? Bueno, entonces podría ser precisamente ese caso. Ahora, ¿qué más sabemos? Si yo comparo la derivada primera con la segunda, donde la derivada primera tiene un mínimo, yo tendría que tener un 0 de la siguiente derivada. ¿Está bien? Y donde esta tiene un máximo, yo también tendría que tener un 0 hoy de la derivada que le sigue. Entonces la gráfica podría venir así. Ahí. Y acá, bueno, me quedó como cortito. Vamos para ahí. F segunda de X. ¿Sí? Esta relación que se dio acá entre f de x y su derivada, también la podemos observar entre f', f primera y la f segunda. ¿Sí? Entonces, donde tenemos ceros en la derivada segunda es porque en la anterior, donde estamos acá, teníamos un mínimo, un máximo, o tal vez algún otro punto donde cambiaba el formato de la función. Fíjense que donde la función decrece, la imagen es negativa. ¿Sí? Acá teníamos el mismo. Y donde la función crece, la imagen es positiva, está sobre el eje. Acá de vuelta está decreciendo, tengo imagen negativa. Acá crece, bueno, tengo imagen positiva. Bien, estas son las relaciones que podemos encontrarnos entre los signos de las derivadas. En este caso, la derivada segunda, fíjense cómo, bueno, quiero que quede, como ya está la punta media mocha, no escribe tan bien. Fíjense el signo que tiene la derivada segunda. ¿Sí? En el punto A tiene el signo negativo. Esto sigue siendo la y acá seguimos teniendo el B. Cuando había un máximo en la función, la derivada segunda tiene signo negativo. Cuando tenía un mínimo en la función, la derivada segunda tenía signo positivo.
Y fíjense que en este punto C, que no es ni fu ni fa, la derivada segunda vale 0. Esto es lo que les comentaba antes de, bueno, que no decide ese criterio. Entonces, sí recurrimos al criterio de la derivada primera, que es a lo que vamos ahora. Vamos con, a ver, un ejemplo para ver si lo podemos graficar y hacer rapidito. Están, a ver, no hay un mensaje. No encuentro el cursor. Acá está. Bien. Borro. Ejemplo. Supongamos que tenemos 2/3 de x cubo menos 18x. ¿Sí? Nosotros tendríamos y', buscamos la derivada, 2/3 por 3x cuadrado, se nos va, ¿sí? Menos 18, o sea, 2x cuadrado menos 18. Ahora, ¿se acuerdan lo de los puntos críticos? ¿Dónde teníamos puntos críticos? Buscamos los puntos críticos. Uno era donde la derivada valía 0, entonces, y' igual a 0. En este caso tengo que 2x cuadrado menos 18, veo qué pasa cuando vale 0, ¿y con qué me encuentro? Bueno, paso el 18 y paso el 2, ¿sí? Entonces, x va a tomar los valores que nos dé la raíz de 9, o sea, x va a valer más y menos 3. Ahí tengo puntos críticos, en más y menos 3, ¿sí? Bueno, ¿en qué otro valor tengo punto crítico? Donde la derivada primera no existe, pero la derivada primera, esta vale para todos los reales, porque es una polinómica, ¿sí? En las polinómicas no nos vamos a encontrar con que la derivada no exista, en este caso, ¿sí? A lo sumo podrá valer 0 directamente, pero no es que no existe. Y como estamos hablando de una polinómica definida en R, no hay extremos del intervalo, solamente tenemos estos puntos críticos, más y menos 3. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que considerar qué pasa con esta función en estos puntos. ¿Habrá un mínimo? ¿Habrá un máximo? ¿Cómo lo determinamos? Bueno, siguiendo el criterio de la derivada segunda. Entonces, ¿cómo aplica el criterio de la derivada segunda? Nosotros lo pusimos como f de segunda, ¿sí? Bueno, y yo acá les puse y, pero es lo mismo poner y que x. Y que f de x, perdón. ¿Cuánto me da la derivada segunda? Si yo derivo esta función, la derivada primera habíamos dicho que era 2x cuadrado menos 18. Entonces la derivada segunda es la derivada de esta función. Nos queda 4x. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hacemos con esta función? Lo que tenemos que hacer es considerar los puntos críticos que tenemos. Entonces, ¿qué signo tiene la derivada segunda? Por ejemplo, en menos 3. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, 4 por menos 3. Esto me dice que me da signo negativo. ¿Sí? Si la derivada segunda es negativa, ¿qué suponemos que pasa? Que en x igual a menos 3 hay un máximo relativo. Y vamos a ver qué pasa con el signo de la derivada segunda en 3. ¿Sí? De vuelta, 4 por 3. Esto me da
positivo. Si el signo de la derivada segunda es positivo, ¿qué digo? Que en x igual a 3 hay un mínimo relativo. Bueno, esto vamos a tratar de dibujarlo, a ver qué pasa. Nosotros tenemos esta función, ¿sí? Si la factorizo y saco factor común x, el 2/3, por ahora lo voy a dejar acá, 2/3 x cuadrado menos 18. Sabemos que en 0 va a haber una raíz y de acá podemos obtener otras dos raíces, ¿sí? ¿Están copiando? Profe, eso... A ver, ¿qué parte me estarías preguntando? La idea es, yo busco la derivada primera, ¿sí? Y busco la derivada segunda. Pero tengo que considerar en qué punto quiero analizar el signo de esa derivada segunda. Bueno, tengo que buscar los puntos que van a resultar críticos. ¿Cuáles van a ser los puntos críticos que voy a encontrar? Y hay tres tipos de puntos críticos, donde la derivada primera vale 0, donde la derivada primera no existe, o en los extremos del intervalo. Acá el único punto crítico, los únicos puntos críticos que nos vamos a encontrar son donde se anula la derivada primera, que serían estos dos valores, ¿sí? Entonces, en esos valores yo analizo el signo de la derivada segunda. ¿Está bien? Con simplemente analizar el signo de la derivada segunda me alcanzaría. Hay otro criterio que es el de la derivada primera, que implica que yo analice qué signo tiene la derivada primera a un lado y al otro del punto crítico. Bueno, sí, pero lo vamos a ver ahora. Pasa que si se trata de una función polinómica, lo más práctico es el criterio de la derivada segunda, porque con hacer un único cálculo en ese valor del punto crítico y obtener el signo ya nos alcanzaría. En cambio, en el caso de la derivada primera, tenemos que analizar de un lado y del otro del punto crítico, el signo que tiene. Bueno, borro acá para que podamos escribir. Me quiero anotar acá que teníamos como puntos críticos x igual a más y menos 3, y que en realidad descubrimos, según el criterio de la derivada segunda, que en menos 3 hay un máximo relativo y en x3 teníamos un mínimo relativo. Bueno, lo que estoy haciendo, que había empezado a hacer recién, era factorizar para encontrar las raíces y tratar de dibujar. Si nosotros de acá, bueno, ya sabemos que una es 0, y de acá, si igualamos a 0 y despejamos x, nos queda que x es 18 por 3 medios, y de eso raíz cuadrada. Así que tengo 9 por 3, 27, raíz de 27. A ver, sí, y la raíz de 27 nos da 5, no sé cuánto. Bien. Bueno, lo mismo, tengo raíz positiva y negativa. Si nosotros graficamos rapidito esto, vamos a saber que la función va a cortar por ahí en menos 5, algo y en 5, algo. ¿Está bien? Ahora, si yo buscara, por ejemplo, un punto más como para saber por dónde va, sin tener en cuenta todavía esto que ya calculamos, fíjense, para 1. 1 al cubo, 1. Me quedan 2/3 menos 18. Bueno, evidentemente me va a dar un valor negativo para 1. Por lo tanto, como tengo raíces y la función corta así, aproximadamente ahora, sin saber nada más, podríamos hacer el gráfico así. Ahora,
Miren la importancia de esto. Nosotros sabemos que en menos 3 tenemos un máximo relativo. Así que si yo acá tengo esa raíz que era 5 y pico, y acá tengo el menos 3, yo sé que este gráfico que hice antes no va a ser así. Me va a dar un máximo, ¿sí? Entonces, ¿puedo calcular ese máximo? Sí, buscando la imagen para menos 3. ¿Y qué hago? Reemplazo en la función, en la original, por menos 3, y así obtengo la imagen. Menos 3 al cubo es menos 27. 2 tercios por menos 27, menos 18 por menos 3. Así que acá me queda menos 9, esto es menos 18 más 54. Bueno, esto es 36. Bueno, si yo quiero graficar esta escala, acá la corto, la escala, y acá digo que tengo el 36, la función llegaría hasta ahí. Ahí tengo el máximo. Después viene hasta el eje X a cortar en 0. ¿Y qué pasaría en 3? Bueno, en 3 sabemos por el criterio de la derivada segunda que tenemos un mínimo relativo. Si buscamos la imagen para 3, f de 3, nos queda de vuelta 27 por 2 tercios, 18, pero ahora positivo, y 18 por 3, 54, acá nos queda menos 36. Así que para menos 3, cortando también el eje y cambiando la escala acá, porque si no, no llego, acá tendría un menos 36. Y la función vendría así. Bueno, ahí, ojo, esto no es recto, ¿eh? Esto es una polinómica, lo que pasa es que está la escala cortada y si no me sería imposible graficarla. Esta es la manera en la que podemos graficar casi con exactitud, si nosotros tomáramos bien la escala, en cuanto a los extremos, con seguridad, ¿sí? Y después la forma que tiene la función nos la permite ver de manera mucho más fácil que si no supiéramos de qué función se estaría tratando. A ver, comentarios. Bien, de esta manera podemos graficar a partir del criterio de la derivada segunda, sabiendo con certeza cuál es el valor máximo relativo que va a tomar la función y el mínimo relativo que va a tomar también en este otro sector. Profe, perdón, este es el gráfico de la fórmula original, ¿no? No de las derivadas. Exacto, sí, f segunda, perdón, f primero, digo que sí y digo segunda. 2 tercios de x cubo menos 18x, ¿sí? ¿Qué nos permitió el criterio de la derivada segunda? Saber que acá va a llegar al extremo relativo, a un máximo relativo, y acá va a tener un mínimo relativo. Bueno, vamos ahora a ver, es terrible el tiempo que se nos fue yendo. ¿Qué hora tenemos? 23. Tenemos que ver el criterio de la derivada primera también. El criterio del cambio del signo, que yo medio que se los comenté el otro día incluso, así cuando hicimos una primera aproximación. Borro. Criterio de la derivada primera. Como les decía antes, siempre que se trate de una función polinómica cuya derivada es súper simple, el criterio que conviene seguir es el de la derivada segunda. En cambio, cuando la función es por ahí más compleja para derivar, seguir el criterio de la derivada primera, bueno, facilita por ese lado. Entonces, sea f de x una función en un intervalo A, incluido, iba a poner pertenece, incluido en los reales, y x0, un punto crítico ahora decimos, ¿sí? Acuérdense que puntos críticos los podíamos encontrar de
de tres maneras, ¿no? Tres tipos de puntos críticos, los que mencionamos antes. Derivada que valga 0, que no exista la derivada o extremos del intervalo. Bueno, ¿qué pasa si yo sigo este criterio? Si yo tengo un punto crítico x0, ¿sí? Y evalúo la derivada primera, y acá fíjense, x0 por izquierda, ¿sí? Y esa derivada me da positiva. Evalúo la derivada primera a la derecha del x0 y me da negativa, ¿sí? Yo puedo hacer un dibujito así. Digo que acá me da positiva y hago esa flechita así como para arriba. Ustedes a lo mejor también se lo encuentran con signos más, ¿sí? En lugar de poner flechitas, a lo mejor a alguien lo pone con signos más, es lo mismo. Y si acá tengo la derivada primera con signo negativo, lo dibujo así. ¿Qué digo entonces cuando veo esto así, que me resulta como una montañita? Que f de x0 es máximo relativo. Como contrapartida tenemos lo contrario. Si yo tengo que la derivada a izquierda es negativa, y lo marco con una flechita hacia abajo, ahora se los escribo, y que a la derecha la derivada es positiva, lo que voy a encontrarme es con un mínimo. Fíjense que la formita que me queda me dice si es máximo o si es mínimo, ¿sí? Acá es como que llego al punto más alto y acá es como que llego al punto más bajo de la función. ¿Cómo escribimos esto con símbolos? Bueno, la derivada primera a la izquierda del punto x0 es negativa y la derivada primera a la derecha del punto x0 es positiva. Entonces, ¿qué digo? Que f de x0 es mínimo relativo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el otro criterio? Con el otro criterio, con solo saber qué signo tenía en x0 me alcanzaba, hacía una cuenta. Sí, tenía que hacer una derivada más, pero si es polinómica la derivada es sencilla. Con este criterio, en cada punto crítico tengo que evaluar a la izquierda y a la derecha de ese punto crítico. ¿Qué cosa evalúo ahora? Acá evalúo la derivada primera. Si ocurre esto, que primero me da positivo y después negativo, bueno, es porque tengo un máximo. Si ocurre al revés, que primero me da negativo y después positivo, tengo un mínimo. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que se conoce como criterio de la derivada primera. Vamos a hablar de la bueno, copien si quieren y después me falta, estoy viendo, quiero llegar con el tiempo para terminar con todo. Sí, la concavidad me está faltando. Concavidad y... Sí, porque el otro ya sería aplicaciones. Bueno, 10 minutos para ver. ¿Esto es en el caso de que la raíz es un extremo o es en general? ¿A qué le llamaríamos raíz? Ojo, porque a lo mejor estás pensando que f' de x0, a f' de x0 igualado a 0 le decimos raíz, según vos. Nosotros lo pensamos como que esa derivada igualada a 0, sí, obviamente, si graficáramos serían las raíces de esa derivada, pero lo pensamos por el lado de los puntos críticos, ¿sí? Claro. Claro, en el caso de pensar esos puntos críticos. No en los extremos, lo estamos pensando para la función en general, ¿sí? Acuérdense que de todas maneras, cuando queremos evaluar qué pasa en un extremo, lo que hacemos es calcular la imagen, ¿sí? Ver cuál sería la imagen de, por ejemplo, un extremo relativo que nosotros calculemos de esta manera, y además cuál es la imagen en ese extremo.
calculando la imagen en ese extremo y comparando con los relativos que tengamos calculados por estos métodos, podemos decir, no, bueno, me dio mayor, obviamente, entonces se trata también de algún extremo relativo. Bueno, borro. Vamos con concavidad. De alguna manera lo estuvimos mencionando, ¿sí? Supongamos las gráficas. Tengo una función que viene así. Si yo trazo las distintas tangentes, esta es mi función. Por ejemplo, la tangente en este punto me queda así. La tangente en este punto me queda ahí. La tangente en este punto me queda acá. Si ustedes ven todas las tangentes que yo puedo ir trazando para esa función, la función está siempre por encima de las rectas tangentes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué decimos? Si una... voy a escribir una curva. Curva es cualquier función, como para generalizar. Está por encima de sus rectas tangentes, como pasa acá. Entonces tiene concavidad positiva de sus rectas tangentes. Entonces tiene concavidad positiva. Y lo dibujamos así, con el simbolito, como en el caso de la cuadrática, ¿vieron que le poníamos un signo más? Y, por el contrario, si una curva está por debajo de sus rectas tangentes, entonces tiene concavidad negativa. Y lo dibujamos ahí. A ver, ¿qué decimos como definición? Si nosotros tenemos una función que es derivable en un intervalo AB y tiene concavidad positiva, ¿qué va a pasar con la derivada? La derivada en ese intervalo va a ser creciente, ¿sí? Entonces, a ver. ¿Vieron cuando hicimos el gráfico? Bueno, me refería a esto con respecto a la concavidad, ¿no? Si f de x es derivable, ¿qué pasó ahí? En un intervalo AB, tiene concavidad positiva en ese intervalo AB. Esto pasa si la derivada es creciente en ese intervalo. Es decir, ¿cómo voy a responder por la concavidad de una función? Bueno, tendré que calcular la derivada y ver qué le pasa a esa derivada en el intervalo. Si es creciente, va a tener concavidad positiva, ¿sí? Si es decreciente, va a tener concavidad negativa. Entonces, si yo tengo una función que tiene derivada y le puedo calcular la derivada segunda, si la derivada segunda es positiva, ¿sí? Acuérdense que la derivada segunda la traíamos de la derivada primera. Entonces, si la derivada segunda es positiva, en ese intervalo, yo digo que la función tiene concavidad positiva. Es decir, que en lugar de pensarlo de acuerdo al crecimiento de la derivada primera,
de la misma manera que habíamos analizado hoy la derivada de segundo grado, la derivada segunda, podemos pensarlo para determinar la concavidad. Entonces, ahí ya no estarían viendo. A ver. Borro, voy a tener que borrar. ¿Puedo borrarles esta parte de acá arriba? Sí, bien, buenísimo. A ver si me da tiempo de poder terminarles esta idea. Bueno, sigo arriba, por allá. Entonces, si f de x admite quiere decir que tiene, ¿no? Derivada primera y derivada segunda en AB, entonces, si la derivada segunda es positiva, cualquiera sea el x, ¿no?, que considere, entonces la función tiene concavidad positiva en AB. ¿Sí? Entonces, mayor no puse nada acá. Derivada segunda positiva. Lo habré pensado, no sé ni siquiera si lo dije. Si tiene derivada segunda positiva, concavidad positiva. Si la derivada segunda es negativa, lo mismo, todas las condiciones, entonces f de x tiene concavidad negativa en AB. O sea, ¿cómo determino la concavidad? Bueno, la manera más rápida es analizar la derivada segunda en ese intervalo. Signo de la derivada segunda positivo, concavidad positiva. Signo de la derivada segunda negativo, concavidad negativa. Bueno, con esto de la concavidad, a ver si me queda algo más. No, ¿y cuánto nos quedan? 1 minuto. Uy. Bueno, ahí, justísimo con el tiempo. Les pido que terminen las guías. Acuérdense que hoy tienen la clase de repaso y bueno, la semana que viene, los primeros minutos vamos a aprovechar para sacarnos dudas que queden de este práctico. Y sí, obvio, sí. Sí, si alguien quiere soportarme de vuelta a las 11, obvio, miren que mientras que haya lugar en Zoom pueden entrar todas las veces que quieran. Sí. No hay problema. Se nos está cortando, pero sí, el que tenga ganas puede volver a entrar, sí. No pasa nada. Sí, seguro que sí. Bueno,